Chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar avanzando un poco más y conociendo una parte importante de la física. Estamos hablando de la mecánica. ¿Qué es la mecánica? Es una de las ramas de la física que prácticamente estudia el movimiento de los cuerpos, el equilibrio de los sólidos y los fluidos y así también el conjunto de fuerzas que se relacionan para producir este movimiento. La mecánica prácticamente se encarga de estudiar este conjunto de fuerzas que generan un movimiento y cómo se relacionan entre ellas. ¿Qué vamos a estudiar ahora entonces? La cinemática es una subrama de la mecánica que prácticamente empezó con Galileo Galilei, que es un observador importante de la ciencia, ya que él se enfocó a observar el movimiento de los cuerpos, pero particularmente al movimiento de los astros que existían alrededor en la Tierra, ¿no? Al observar estos movimientos, relacionó leyes físicas y pudo fundamentar algunos aspectos con la invención del telescopio. Por lo tanto, entonces, la cinemática es una ciencia muy importante que ocupa la descripción de un movimiento. Pero esta descripción del movimiento es analizada sin tener en cuenta las causas que producen este movimiento. Todos los cuerpos en la Tierra prácticamente generan movimiento. Las plantas, los animales, los seres humanos y los objetos, porque están en relación al sentido de equilibrio del conjunto de fuerzas que se producen a través de ella. Por lo tanto, el movimiento de los cuerpos son prácticamente formados por condiciones diversas. Una de ellas, por ejemplo, que ocupan un lugar en el espacio. Y todo está en movimiento en el espacio, inclusive la Tierra. Nosotros podemos deducir que la Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad de 1786 kilómetros por minuto, aproximadamente. Entonces, todos los que estamos en la Tierra también nos estamos moviendo con relación al Sol, porque la Tierra gira alrededor del Sol, tomando en cuenta también los principios que Galileo planteaba. Es decir, solamente para generar un movimiento necesito tener una masa de relación. Bueno, por lo tanto, el movimiento se define como todo cambio de posición de un cuerpo que experimenta a través de un sistema de relación. Este sistema es un sistema de referencia que determina un espacio de desplazamiento con respecto a ellos mismos y que transporta un cuerpo hacia otro punto, ¿no? Hablábamos de un sistema de referencia que me marcará el punto inicial y el punto final. Todo cuerpo en movimiento también describe una trayectoria. En este ejemplo observamos a esa muchacha siguiendo un desplazamiento y una trayectoria rectilínea. Existen elementos de un movimiento. Los elementos de un movimiento se pueden distinguir en tres elementos fundamentales. El cuerpo móvil, que es prácticamente el objeto, el animal, la cosa o el ser humano, que va a generar un movimiento, ¿no? Va a ser el objeto de análisis. El sistema de referencia, lo que les decía, el punto de inicio y el punto final donde terminará el movimiento o el análisis de este, ¿no? Y la trayectoria, que se determina en la forma del movimiento que va a tener. Por ejemplo, en este caso está haciendo un ripio en la carretera de un movimiento que no es completamente recto. Sin embargo, también podemos deducir que existen trayectorias completamente diferentes. Por ejemplo, en este cohete, ¿no? Está en otro sistema de referencia. Sigamos. Para representar los elementos de un movimiento debemos tomar en cuenta un sistema de referencia. Tenemos acá, por ejemplo, un punto de partida y un punto de llegada. Necesitamos desplazarnos hasta este punto que es prácticamente una iglesia de referencia. ¿Qué debo hacer? Debo seguir prácticamente una trayectoria. Fíjense, mi trayectoria más o menos va a ser en L. Voy a subir y voy a llegar prácticamente hacia la iglesia. La distancia va a ser la suma de todo el desplazamiento que he generado a través de este movimiento. Y prácticamente en relación al punto de partida y al punto de llegada, mi desplazamiento es diagonal.
¿no? Por el hecho que es la distancia entre el punto de inicio y el punto final. Para observar un poquito más de la relación de estos conceptos, vamos a observar este ejemplo. Fíjense, tenemos acá prácticamente a la muchacha que quiere desplazarse desde el punto de parada rojo hasta el punto de parada azul. Entonces va a seguir una trayectoria. La trayectoria es desde el punto de inicio, habíamos dicho, hasta el punto de llegada. No necesariamente esta trayectoria puede llegar a ser completamente recta. Entonces vamos a observar cómo se va a mover esta muchacha, que es prácticamente en una condición totalmente diferente, ¿no? Esta línea roja vemos la trayectoria prácticamente que ha seguido la muchacha. Sin embargo, nosotros podemos determinar también una distancia, que va a ser la sumatoria de ese desplazamiento que la muchacha ha generado a través de prácticamente el espacio que ha recorrido. Sin embargo, el desplazamiento efectivo prácticamente es tomado en cuenta desde el punto inicial hasta el punto final. En este caso vamos a tomar en cuenta precisamente esa línea amarilla. ¿Cuál será la diferencia? La longitud. Si observamos, la distancia recorrida eran 45 metros y el desplazamiento total es 30 metros, tomando en cuenta el punto inicial y el punto final. Sin embargo, ¿qué sería lo ideal? Que estas tres longitudes sean idénticas, ya que cuando hablamos de un movimiento completamente recto, hablamos de una trayectoria también recta, una distancia recta que vendría a coincidir con 30 metros y un desplazamiento que prácticamente sea desde el punto de inicio hasta el punto final. Necesitamos identificar estos tres conceptos fundamentalmente. En movimiento rectilíneo uniforme tomamos en cuenta trayectorias rectas, pero debemos también tener presente que no todos los cuerpos siguen una trayectoria recta. Pasemos. Por lo tanto, existen clases de movimientos de acuerdo a estas trayectorias. Vamos a definirlos como movimientos rectilíneos, cuando su trayectoria es recta, curvilíneos, cuando su trayectoria no es recta, pero existen otras subdivisiones de este movimiento. Circular, cuando su trayectoria es prácticamente alrededor de una circunferencia. Por ejemplo, las agujas de un reloj. Elíptica, cuando su trayectoria del movimiento es una elipse. Ejemplo más grande, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y un movimiento parabólico, cuando su trayectoria del objeto es prácticamente una parábola. Ejemplos de esto tenemos el movimiento de un lanzamiento de una pelota de fútbol, por ejemplo, que se toma en cuenta otras condiciones como la gravedad. Por lo tanto, recordando, por su trayectoria, los movimientos se clasifican en rectilíneos, en curvilíneos, rectilíneos, curvilíneos y también tenemos subdivisiones de estos. Rectilíneos si el móvil sigue los puntos en línea recta y la trayectoria es prácticamente recta. La trayectoria de un curvilíneo es prácticamente circular o parabólica y de acuerdo a esta también se subdivide las distancias y los desplazamientos. Las diferencias entre distancia y desplazamiento podemos notar que en la distancia es una longitud de la trayectoria, es una magnitud escalar. En cambio, el desplazamiento es longitud de la distancia entre el punto de origen y el punto final. El desplazamiento es una magnitud vectorial. La distancia, por lo tanto, al ser solamente magnitud escalar, tiene el valor numérico y su unidad. En cambio, el desplazamiento, aparte del valor numérico, la unidad también tiene una dirección. Esa es la diferencia más abismal que existe entre distancia y desplazamiento. Seguimos. Las clases de movimiento según su velocidad podrían ser identificadas de la siguiente manera. Un movimiento uniforme, cuando la velocidad del movimiento no varía, y un movimiento variado, cuando el móvil cambia o varía en velocidad. Por lo tanto, existiría una aceleración. De esto vamos a hablar en los temas posteriores también. Debemos recordar que la velocidad es una magnitud vectorial.
Por lo tanto, tiene módulo, dirección y sentido, ¿no? Seguimos. En el movimiento rectilíneo uniforme, tenemos un movimiento que prácticamente desarrolla una trayectoria recta y describe también una velocidad constante en un tiempo determinado. Es decir, su aceleración es nula, no existe aceleración. Tenemos variables muy importantes. Si observamos el ejemplo, tenemos un muchacho que está desplazándose en trayectoria rectilínea a través de una velocidad constante. Cuando hablamos de una velocidad constante, determinamos que, por ejemplo, él recorre 2 metros cada segundo. 2 cada segundo de diferencia. Estamos tomando en cuenta esta variable como distancia en un símbolo X. ¿Por qué tomamos en cuenta en el símbolo X? Porque el desplazamiento que desarrolla este hombre es prácticamente en un sistema de referencia que coincidiría en el eje X. Entonces, la variable X estaría definiendo esta distancia, ¿no? También podemos utilizar la variable D minúscula como distancia, ¿no? El tiempo, que van a estar en segundos, y bueno, la ecuación referencial para hallar esta variable, velocidad, es igual a distancia sobre tiempo. Recordemos, B minúscula nos viene a determinar velocidad del cuerpo, X minúscula, distancia recorrida, y T minúscula, el tiempo. Por lo tanto, con esta ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, se basa en las variaciones de esta misma ecuación que determinan un sistema con estas tres columnas que vamos a desarrollar. Tenemos el triángulo. En el triángulo se representa prácticamente una línea de división y otra línea que indica el producto. Si yo quiero hallar una de estas variables, debo tapar, como estamos marcando con las marcas amarillas, valga la redundancia, para poder identificar cómo quedaría esta ecuación. En el primer ejemplo, yo voy a tapar B, que es la velocidad, habíamos dicho, y me queda X, línea de división sobre T. Por lo tanto, acá tengo que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Si en la segunda ecuación yo quiero hallar X, voy a tapar con amarillo X y me queda en la parte restante un producto. Habíamos dicho que esta línea superior es división. Como no existe esa línea de división, me queda un producto. Por lo tanto, deduzco que la distancia es igual a velocidad por el tiempo. Finalmente, quiero hallar el tiempo. Voy a tapar esta parte amarilla, ¿no? Y me queda la distancia X. Y como esta es la línea de división, dividido entre la velocidad. Por lo tanto, el tiempo es distancia sobre velocidad. De esta manera es como se generan cada una de estas ecuaciones. Seguimos. Debemos observar también que las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme siempre están relacionadas sobre el eje Y. Habíamos dicho, es por eso que nombramos a X como distancia recorrida. Para representar este movimiento utilizaremos este plano cartesiano, este plano con el eje X de referencia. Sin embargo, debemos identificar el manejo de unidades respectivas, la velocidad, la distancia y el tiempo en los tres sistemas más comunes utilizados. El sistema MKS o el sistema internacional es lo mismo, CGS y el sistema inglés. La velocidad en el sistema internacional será metros sobre segundo, en el CGS centímetros sobre segundo y en el sistema inglés pies sobre segundo. La distancia en el sistema internacional metro, en el CGS centímetro y en el sistema inglés pie. Y el tiempo en los tres sistemas serán como segundos. Esto como una parte introductoria a este nuevo estudio del movimiento rectilíneo uniforme y de la introducción a la cinemática. No te olvides darle like al video, compartir y suscribirte. Nos vemos resolviendo los próximos ejercicios.